Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Vamos de inmediato con los titulares de esta jornada. Sigue la polémica por las reuniones en la casa de Pablo Salaquet. La ministra Janet Jara aseguró que tras la controversia, comillas, siempre las cosas se pueden hacer de manera distinta, y el titular de Agricultura aclaró que de aquí en adelante va a registrar todos los encuentros. En tanto, en el Congreso y en una tensa sesión, la oposición exigió la salida del diputado Juan Santana de la presidencia de la Comisión del Trabajo. El exministro Giorgio Jackson presentó una serie de acciones judiciales por injurias, calumnias y difamación. La exautoría demandó también al senador del PS, Fidel Espinosa, por sus dichos luego del robo de computadores en el Ministerio del Desarrollo Social, y se querelló contra el empresario Jorge Rázuriz por el mismo caso. El parlamentario respondió que espera que esta no sea una estrategia para silenciarlo. El IPC sorprendió al mercado luego de caer 0,5% en diciembre. Las divisiones que registraron mayores descensos fueron alimentos, bebidas no alcohólicas, recreación y cultura. Con esto, la inflación en 12 meses se redujo a 3,9%. Expertos ya proyectan un nuevo recorte de la tasa de interés por parte del Banco Central. Y en temas internacionales, el deporte está de luto tras la muerte de Franz Beckenbauer a los 78 años de edad, ganador de la Copa del Mundo con Alemania en 1974 y el Balón de Oro como defensa central en 1972 y 76. El llamado Kaiser se coronó como uno de los mejores jugadores de fútbol de la historia. Todo esto y muchísimo más, aquí comienza CNN Prime. Y el IPC registró una variación negativa de 0,5%, se lo decíamos en titulares, todo esto en diciembre, algo que no estaba en los cálculos de nadie. El dato que dio a conocer el INE estuvo marcado por la baja en el precio de los alimentos y que, según especialistas, pone presión al Banco Central para comenzar a recortar aún más la tasa de interés de una manera más agresiva. En la siguiente nota, Orlando Silva nos explica los detalles de esta cifra y cómo puede beneficiar a sus bolsillos. Baja de 0,5%. Esa fue la caída de los precios que se registró en diciembre, según el dato de IPC que publicó el INE. Una cifra que no era esperada por nadie, pero que es una sorpresa positiva para la economía del país, pero también para el bolsillo de los chilenos, tal como explicó el jefe de Estado. Eso significa, concretamente, que las papas bajan, por ejemplo, que por la cresta que estaban caras. Es que si las papas fueron las protagonistas de las salsas durante casi todo el 2023, por lo menos terminaron el año con una importante baja de 16%. También destacaron las hortalizas, legumbres y tubérculos, los lácteos, quesos y huevos y varios productos clave para los hogares chilenos. A pesar de esto, hubo productos que también subieron. Hubo más recursos para los productores de maíz, de trigo, también trabajo especial. Producto del precio alto que tuvo con la papa, han estado contribuyendo a la baja del precio. Lo mismo, iba a ser mucho mejor en enero y en febrero la baja del tomate, a lo cual se suman el precio del huevo y también el precio del pan, que volvió a bajar y debiera seguir bajando. Hay cositas que están bajando, por ejemplo la papa ha bajado, ya un porcentaje de 400 pesos uno se ahorra por un kilo de papa, está más barato. El tomate se está manteniendo hasta el momento. Están un poquito más baratos algunas cosas, como las papas. Los limones están muy caros. Las papas bajaron un poco, porque están dando 3 kilos en 2.000. Estábamos viendo el choclo ahora, pero subieron demasiado. Estaban 3 por 2.000, ahora están a 1.000 pesos cada uno. Pero quien sí valoró positivamente la cifra fue el ministro Mario Marcel, quien destacó que la sorpresa se dio tanto para los precios en general como para el registro que elimina los precios más volátiles de la ecuación. Hay que decir que un IPC de menos 0,5% es muy raro. De hecho, hay que irse hasta abril del 2013 para encontrar un IPC de menos 0,5%. Y para el IPC sin volátiles hay que irse hasta el 2009 para encontrar una cifra similar. Y cerramos el año con una cifra por debajo de todas las expectativas que se habían formulado por distintos actores, analistas, el propio Banco Central.
En este último punto es donde está el debate ahora. Las últimas cifras positivas, tanto de actividad como de inflación, ha hecho que varios economistas llamen la atención por la velocidad con la que el Banco Central está bajando las tasas de interés. Si ahora se espera una baja de 75 puntos base, algunos llaman a que el próximo recorte sea más agresivo. El año 2023 cerró con una inflación interanual de 3.9%, lo cual es inferior al 4.5% estipulado en el último IPOM del Banco Central. De esta forma, existe espacio para que el Banco Central considere recortes más agresivos en la tasa de interés, por lo que esperamos para la reunión de este mes un recorte no menor a 100 puntos base. Es una tasa que en general todavía está bien contractiva, en 8.25 digamos, es una tasa que debería estar más cercana a un 4% en condiciones normales, o sea, una tasa todavía bien contractiva. Y además el tema de que vamos a tener una reunión a fines de este mes y ya la próxima va a ser a fines de abril, o sea, va a haber harto tiempo sin reunión, digamos, estamos esperando que se dé al menos un recorte de 100 puntos base. Esto, digamos, viendo cómo se ha comportado el Consejo en general, que en general ha sido cauto bajo nuestro punto de vista. Si no, esperaríamos incluso recortes de una magnitud mayor. Definición que solo conoceremos a fin de mes cuando el Consejo del ente emisor se reúna nuevamente. Hasta entonces, la buena noticia es que la UF registrará una importante baja, aunque gradual, de 184 pesos, la que tendrá un impacto directo, por ejemplo, en escolaridades, en dividendos o en los arriendos, que al menos darán un respiro durante enero. Bueno, y evidentemente sigue la polémica por las reuniones de ministros, parlamentarios y empresarios en la casa del lobista Pablo Salaquet, en donde algunas autoridades se han desligado de estas acusaciones. Francisca Cárdenas nos cuenta más de este tema. Francisca, buenas noches. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Y una jornada marcada por recriminaciones, por críticas entre los parlamentarios y además por nuevas revelaciones de nuevos asistentes a lo que han sido estas reuniones, estas cenas, almuerzos que se han realizado en el domicilio del activo lobista y exalcalde Pablo Salaquet, que finalmente ha hecho y ha realizado distintas reuniones con distintos actores privados de la industria salmonera, con parlamentarios, y ha invitado también a distintos actores de la política a su domicilio actual en Las Condes, en la comuna de Las Condes. Es así como se han revelado otros nombres, otros parlamentarios incluso han reconocido durante esta jornada que asistieron a la casa del exalcalde para conversar sobre reforma de pensiones, sobre las AFP, sobre distintas temáticas. Algunos dicen que solamente fueron a hacer charlas, exposiciones y que no transgredieron finalmente lo que es la ley de lobby, la plataforma finalmente, donde se ingresan distintas reuniones de las autoridades, de los parlamentarios. Y bueno, durante esta jornada se ha marcado, por ejemplo, lo que fue la Comisión del Trabajo, que está viendo justamente pensiones, la reforma de pensiones, las indicaciones presentadas por el Palacio de la Moneda hace un par de semanas atrás para poder destrabar una reforma que es relevante además para el gobierno, y es así como se vio marcada por tensos momentos entre los parlamentarios, porque hubo ahí también malas interpretaciones, confusiones de quienes también estuvieron presentes en estas reuniones del ex alcalde. Ahí se generó un problema porque la oposición solicitó que renunciara, que diera un paso al costado el presidente de la Comisión del Trabajo, el diputado del Partido Socialista, Juan Santana, quien reconoció hace un par de horas atrás haber asistido a la casa de Pablo Salaquet a hablar con representantes de las AFP y que fue un error político. Él dice que no se transgredió la ley de lobby, que fue un error político y que, como muchos han dicho, al menos del oficialismo y también desde los ministros hacia abajo, que se pudieron haber hecho las cosas mejor en torno a lo que es la ley de lobby, de registrar estas reuniones privadas que eran hasta hace un par de días atrás, Mónica, confidenciales, al menos por parte de quienes han asistido, los distintos parlamentarios y senadores. Algunos dicen que fueron a dar charlas, como el diputado, por ejemplo, Guillermo Ramírez, que solamente fue a exponer a la casa de Pablo Salaquet. Otros dicen que finalmente se conversó de generalidades, como lo decía hace un par de semanas atrás también, y hace un par de días atrás, el ministro de Economía, Nicolás Grau, que también asistió a la casa del lobista, como también ha asistido también la ministra del Trabajo, Janet Jara. Hoy se le preguntó también al ministro de Hacienda, Mario Marcel, con respecto a si asistió. Él dice que lo invitaron a la casa de Pablo Salaquet, que él no fue, que no lo conoce, pero que finalmente tuvo un criterio distinto. Se le pregunta por qué los otros ministros no tuvieron el mismo criterio que él, de no ir finalmente a la casa de Pablo Salaquet. Dice que eso queda a decisión
posición de cada ministro, pero que él no asistió a estas reuniones. Pasemos a escuchar parte de un momento bastante tenso en la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados, cuando el diputado Diego Ibáñez interpretó mal quiénes habían asistido a la casa de Pablo Salaquet y señala finalmente al diputado Francisco Undurraga de Evópoli, diciéndole que él había ido a hablar a la casa de Pablo Salaquet de AFP. Y durante toda esta jornada, Mónica, muchos han ido aclarando, según sus propias posturas, qué fueron a hacer y qué fueron a conversar a la casa del lobista. El diputado Francisco Undurraga dice que él solamente fue a hablar del proceso constitucional, de temas políticos y no de las AFP, pero también durante esta jornada el diputado y presidente de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, que tiene los mismos apellidos estos diputados, él dijo que sí fue, que sí asistió y que finalmente no se transgredió, según él, lo que es la ley de lobby, porque no hubo conversación de intereses en específico, gestión de intereses, que es el argumento del que todos finalmente, el argumento que todos han abrazado en estas últimas horas para poder aclarar su asistencia a la casa del lobista. Pasemos a escuchar parte de ese momento donde finalmente el diputado Francisco Undurraga entra bastante molesto a interrumpir la Comisión del Trabajo, a finalmente decirle al diputado Diego Ibáñez de Convergencia Social que él no fue a hablar de las AFP. AFP, nunca. No, dijiste el expresidente de Evópoli, que soy yo, que se juntó con la AFP. Yo no me he juntado con la AFP. Alberto Undurraga se juntó con la AFP y yo no me junté. No te acepto, no te lo acepto. No, dijiste, tengo el video. Claro, ahí desde el equipo y los asesores también del diputado Diego Ibáñez dijeron que no es que haya habido una confusión de apellidos, sino que el diputado simplemente entendió mal de a qué había ido finalmente el diputado Francisco Undurraga. Pero pese a que, Mónica, se aprobaron varias cosas en tema de pensiones, se lograron destrabar algunos puntos, como por ejemplo el autopréstamo, el pilar solidario con respecto a lo que ha sido esta presentación de la moneda de la reforma de pensiones. De todas maneras, esta comisión, esta sesión que duraba aproximadamente 4 horas, se vio marcada por estas recriminaciones entre los parlamentarios con respecto a quienes asistieron, quienes no asistieron y finalmente todo lo que ha ocurrido en torno a estas reuniones privadas en la casa de Pablo Salaquet. Hay otras reacciones, ¿Francisca? También del diputado Juan Santana del Partido Socialista. Sí, antes de que veamos esas reacciones, yo creo que es bien importante aclarar dos cositas. Lo primero, la ley, aquí la tengo. Acudir a la ley, eso es lo mejor. La ley 20.730 no es solo la ley de lobby, es la ley de lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios. Intereses particulares no quiere decir, y esto lo hemos chequeado con hartos abogados, no quiere decir intereses específicos, sino intereses particulares, quiere decir los intereses, sean generales o específicos, de personas particulares, personas jurídicas o personas naturales. Entonces, para empezar, que cambien el discurso, porque específico no dice en ningún lado, dice particulares, y por particulares, insisto, se entiende no comunitarios, sino que de personas individuales, naturales o jurídicas. Y es súper claro. Se dice que se tiene que registrar el lugar, por lo tanto, da lo mismo donde ocurra, que fue la primera cosa que se dijo que no, que si era fuera de los ministerios. No. O sea, da lo mismo donde sea, porque si hay que registrar el lugar es porque no hay un lugar solamente donde se pueden realizar. Lo segundo, da lo mismo si se pagaba o no se pagaba a Pablo Salaquet, eso es irrelevante, porque si se pagaba es lobby, si no se pagaba es gestión de intereses particulares. Así que da lo mismo también. Y lo otro es leer, súper fácil, dice que es reunión, o sea, son aquella gestión o actividad que tiene por objeto promover, defender o representar. No habla de lograr algo, dice que basta con promover, defender o representar cualquier interés particular para influir en las decisiones que en el ejercicio de sus funciones deban adoptar los sujetos pasivos. Es decir, ministros, subsecretarios, gobernadores, delegados presidenciales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, está súper, hiper claro, y así lo han dicho todos los que tienen que ver con temas de transparencia. No habla de intereses específicos. O sea, eso ha salido ahora como un discurso, pero dice
tratar de promover, representar, o sea, una reunión en que están todos los empresarios de un sector. Están tratando de representar, si lo logran o no es otra cosa, pero están tratando de representar para influir, representar, defender o promover. O sea algo general o sea algo específico, eso es otra cosa. Pero si no están tratando de promover su punto de vista, ¿qué están haciendo en esa reunión, digamos? Nos están conociendo. Claro, y del argumento... Sí, Mónica, y del argumento que finalmente han dado los distintos parlamentarios, al menos es que no hubo gestión de intereses. Es el principal argumento que han entregado algunos parlamentarios. Que hay gestión de interés. También, por ejemplo, Mónica, hoy día le preguntábamos al ministro de Hacienda, Mario Marcel, con respecto a su decisión de no ir. Le preguntamos también si él tuvo un criterio distinto a lo de los otros ministros, que sí han dicho, por ejemplo, la ministra del Trabajo, Janet Jara, ha dicho que se pudo haber hecho mejor. Lo mismo dijo el ministro de Justicia, Luis Cordero, al ser consultado también por la asistencia de los otros ministros. El canciller Alberto Van Claveren todavía no habla sobre los detalles de lo que podría haber sido su asistencia. La ministra del Interior, Carolina Toa, tampoco, pero se le preguntaba al ministro Marcel por qué él tuvo un criterio distinto y no quiso asistir, porque se le preguntaba y él decía, bueno, eso es decisión de cada ministro, yo no quise ir, me invitaron, pero no fui a la casa de Pablo Salaquet, no lo conozco, decía, y ahí le consultábamos sobre ese criterio, si se debería haber informado antes para no caer finalmente en esta polémica. Es que ahí estás en lo correcto, porque ni siquiera es el problema asistir. Bueno, después vendrán las consideraciones políticas, si ese es el mejor interlocutor o no. Eso es válido discutirlo. Puede ser que sí, puede ser que no. Ese es otro tema. Ni siquiera el problema es asistir, aunque obviamente uno esperaría que sea, no sé, que sea, qué sé yo, que sea en el fondo más bien en las oficinas regulares, pero ya, da lo mismo. O sea, yo creo que lo más relevante aquí, evidentemente, no es ir o no ir. El punto es inscribirlo o no en la ley de lobby. ¿Por qué? Porque ese es el momento en que todos los ciudadanos podemos saberlo. Han dicho algunos ministros, no sé, ahora se sabe, se tiene súper claro públicamente con quién me reuní. Eso no es efectivo. Se tiene claro porque Ciper Chile destapó este tema. Si no, no tendríamos idea de estas reuniones. Entonces, el punto no es, está súper bien que dialoguen, que se reúnan, que se junten, demonizar eso sería súper injusto. Tienen que juntarse, tienen que tener espacio en que conversen entre ellos, las autoridades, los regulados, los reguladores. No hay problema. Si el punto es que lo inscriban para que todos los ciudadanos, ese es el objetivo también de la ley de lobby, que todos los ciudadanos, todas las ciudadanas podamos saber. Y ya está. O sea, de izquierda a derecha, lo mismo, el que sea el que se reúna. Porque también los parlamentarios son sujetos pasivos de lobby, así que todos. Claro, y ese punto se lo preguntábamos también, por ejemplo, Mónica, al ministro Marcel. Él decía, claro, si yo me reúno con un grupo de personas que me vienen a preguntar de un tema en específico, tengo que registrarlo también en la ley de lobby, en la plataforma de la ley de lobby. Le decíamos, pero ministro, son actores privados. Pablo Salaquet es un activo lobista, es distinto también con respecto a la información que se pudo haber conversado en estas reuniones, y además, Mónica, porque hay parlamentarios que al principio, cuando se les consultaba en un comienzo, cuando se comenzó a saber de este tema, no querían decir qué otros parlamentarios estaban presentes dentro de estas reuniones. Mantenían esta confidencialidad finalmente hasta que se pudiese aclarar de alguna forma y tener un argumento más, más robusto para decir que no hubo gestión de intereses finalmente, que ese fue el argumento principal de algunos parlamentarios. Pero pasemos a escuchar parte también de las otras reacciones durante esta jornada. Como te decía, una comisión enmarcada por los parlamentarios, quienes asistieron, quienes no asistieron, y finalmente las distintas explicaciones que salieron a dar algunos diputados. Yo soy presidente de la comisión porque un colectivo me lo manda. ¿Su bancada del Partido Socialista, las molestias que hay con respecto a la reunión con Salaquet? No, al contrario, he recibido respaldo de mis colegas de la Comisión de Trabajo y eso, por supuesto, me convoca a seguir dándole continuidad a la tramitación de la reforma y en eso vamos a continuar. ¿Pero usted cree que se complica finalmente lo que es toda la discusión de la reforma? Pudimos ver a parlamentarios bastante molestos también con respecto a lo que fue su decisión. Se han buscado justificaciones para dilatar la reforma y es tercera vez que me piden la renuncia de la presidencia de la comisión. Por tanto, esto no es algo nuevo para mí, así que vamos a continuar en la presidencia de la Comisión de Trabajo.
Nos lamentamos que exista esta figura tan novedosa en estos días de ir a la casa de un lobista a conversar estos temas entre el gobierno, personeros también del Parlamento y la industria, y que no se califique como lobby. ¿Eso no lo invitaron? No, nunca me han invitado y también hubiera rechazado la invitación. Si yo me tengo que reunir con alguien, va a ser aquí en el Congreso Nacional o también en la oficina parlamentaria que tengo en mi distrito. Claro, y no se le pudo censurar, Mónica, al diputado Juan Santana, porque para eso se necesita mayoría simple de la comisión y la mayoría de los parlamentarios de la Comisión del Trabajo son del oficialismo, así que finalmente él va a continuar siendo presidente de la Comisión del Trabajo, y además porque hay otros senadores y parlamentarios. Por ejemplo, incluso habría ido también a la casa de Pablo Salaquet la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, el presidente del PPD, Jaime Quintana también. Y comentarte algo, un dato, porque en 2 semanas más viene Pablo Longueira, el ex senador de la UDI y actualmente también acusado de cohecho por el caso Soquimich, a hablar. Él pidió exponer, le pidió al secretario de la Comisión de Pesca exponer por la reforma, por la ley de pesca que presentó el Palacio de la Moneda hace un par de semanas atrás para poder, digamos, reemplazar la ley de pesca actual, que recordemos es la denominada ley Longueira. Así que eso también va a estar interesante, Mónica. Aquí tiene que decir el ex senador y además Pablo Longueira en este discurso que él pretende dar, esta exposición en la Comisión de Pesca por este proyecto que pretende impulsar la Moneda también para cambiar todo lo que es la reglamentación de la pesca en el país. Va a estar muy interesante y si alguien tiene duda de lo que no hay que registrar, artículo 6 de la ley de lobby y de gestión de intereses. Lo preguntaba el ministro Marcel, si me hacen una pregunta técnica, súper clarito, está en el número 3, no. Dice, toda petición verbal o escrita realizada para conocer el estado de tramitación o la información entregada a una autoridad pública que la haya solicitado, tampoco. Está claro lo que es y lo que no es. O sea, me parece como bastante evidente, pero parece que hay que aclararlo aún más. Muchísimas gracias, Francisca. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y 2 adolescentes murieron producto de una balacera en la comuna de La Cisterna. El equipo contra homicidios y crimen organizado de la región metropolitana confirmó el fallecimiento de 2 jóvenes de 17 y 14 años. Además, otros 2 menores de edad resultaron heridos y fueron trasladados hasta el hospital Barros Luco. Según la información proporcionada por testigos, los sujetos, quienes se movilizaban en un automóvil, habrían utilizado armamento automático con el que habrían percutado aproximadamente 30 disparos. Tenemos preliminarmente 4 menores de edad, entre los 14 y los 17 años, todos quienes recibieron impactos balísticos. 2 de ellos lamentablemente fallecieron y 2 de ellos se encuentran heridos y se encuentran derivados al Hospital Barros Luco. Se encuentran con las diligencias investigativas, estamos analizando videos, verificación de un vehículo que habría participado en este hecho, que habría desde dónde se percutieron al menos los disparos respecto a este grupo familiar que estaba compartiendo en horas de la tarde. Hay uno que recibió al menos diversos disparos, entiendo que aproximadamente 10 disparos, por lo tanto es de gravedad, y hay otro que recibió 2 disparos. Un vehículo que se encuentra en la comuna de La Pintana, que fue quemado en horas de la tarde, y con las grabaciones y las declaraciones de testigos estamos inicialmente trabajando en el sector. Escuché como el sonido de los disparos, fueron muchos, pero no vi nada, salí a ver y ya no había nada. ¿Fue solo una vez, pero seguido? No, se escuchó así como que era imparable, que había sido un auto blanco y que pasó, disparó y se fue. ¿Pero pasó en una sola oportunidad, en 2 oportunidades? Es que dicen que fue 2 veces, pero como yo no vi nada, no puedo decir nada. O sea, disparos se escuchan, fuegos artificiales se escuchan, pero que yo haya visto esto, no. Sigue la intensa búsqueda de la joven desaparecida en Viña del Mar. Hoy la Policía de Investigaciones descartó que la desaparición esté vinculada a un secuestro. Si bien la investigación por presunta desgracia se mantiene bajo reserva, equipos de la PDI descartaron que la llamada recibida por la familia de la joven en la que le solicitaban dinero por una presunta liberación fuera real, lo que intensificó las labores de búsqueda. Recordemos que hoy se cumplen 4 días desde la desaparición de Anaí Espíndola Córdoba, de 22 años, quien fue vista por última vez a eso de las 11 de la noche el pasado 4 de enero a la salida de un gimnasio. Desde la Policía de Investigaciones afirman que han desplegado imágenes de cámaras de seguridad y drones en el borde costero, enfocado esto en el sector de Las Salinas, el Muelle Vergara y las playas aledañas. La Policía de Investigaciones de Chile
a través de un equipo multidisciplinario de detectives, realizaron diversas diligencias investigativas en el sector del borde costero de Viña del Mar, específicamente entre Avenida Perú y el balneario de Las Salinas, las que consistieron en un recorrido levantando diversas imágenes de cámaras de seguridad, como asimismo el sobrevuelo de drones por el sector. Estas con la finalidad de intentar ubicar el paradero y ubicación de una mujer de 22 años de edad, quien se encuentra desaparecida desde el día 4 de enero del presente año, luego que sale de un gimnasio desde el sector de Agua Santa. Por el momento se descarta cualquier tipo de secuestro. Hemos abarcado, como les mencionaba, de Playa Las Salinas y bueno, hemos abarcado principalmente sectores complicados como Roquerío, ya que están en ese sector. También hemos estado en el Muelle Vergara, que es un sector también donde tuvimos información que había sido vista Anaí, y finalmente todo el sector que está acá en la costanera. Tenemos una supervisión a bordo de las unidades por personal, a través de personal apostado en los sectores, por binoculares, ¿cierto? Y también tenemos sistemas de radares que nos permiten poder identificar alguna situación anómala. Y acá lo que principalmente también tenemos, y que también es un tema bastante acertado, es la exploración aeromarítima que vamos a tener en la tarde. El exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, inició su ofensiva judicial. Se querelló por injurias y calumnias contra el empresario Jorge Errázuriz y demandó además al senador Fidel Espinosa y a la UDI por diversas declaraciones hechas en torno al robo de computadores en dependencias del ministerio y el caso Convenios. De ello nos cuenta en su nota Colomba Eichholz. Creo que se va a ir esclareciendo a medida que avance la justicia mi completa y total inocencia, por un lado. Mientras avanzan estos casos, más van a quedar en evidencia quienes, a través de injurias y calumnias, me difamaron y, por supuesto, con una intención política. Con estas declaraciones, el exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, habría adelantado las acciones judiciales que interpuso en contra de diferentes autoridades que lo habrían acusado de estar involucrado en el caso de Democracia Viva y en el robo de computadores que se llevó a cabo en el Ministerio de Desarrollo Social. Vengo a presentar 3 acciones legales distintas para poder resarcir mi honra después de que distintas actorías, tanto a nivel político, a nivel de opinión pública, se refirieran a mí vinculándome directamente a hechos delictuales sin, por supuesto, aportar ninguna prueba. La primera acción legal consiste en una querella criminal por injurias y calumnias contra el empresario Jorge Errázuriz, quien a través de la red social X habría vinculado a Jackson como autor del robo de computadores del Ministerio de Desarrollo Social y como creador intelectual del investigado caso Convenios. La segunda acción que estoy presentando el día de hoy es una demanda por daño a la honra, por difamación del senador Fidel Espinosa, quien también se referirá a mí como el líder de una banda de criminales. Y la tercera acción fue contra la Unión Demócrata Independiente por la carta emitida y firmada por parlamentarios integrantes del partido político que solicitaban la renuncia del entonces ministro de Desarrollo Social, manifestando que él habría sido el autor de los ilícitos relacionados al denominado lío de platas. Esta medida prejudicial es precisamente para tener más antecedentes y saber contra quién tiene que ir la demanda principal, si es que es contra los firmantes de aquella carta o si tiene que ser contra el partido político. La querella criminal lo que busca es penas privativas de libertad contra Jorge Errázuriz, en contra de Fidel Espinosa, una demanda de indemnización de perjuicios por el ilícito civil de difamación, y contra la UDI es una medida de exhibición de documentos. No hay una demanda propiamente tal, sino que básicamente es ver la vinculación que tiene el partido con sus diputados al momento de presentar esa carta que todos conocemos. En tanto, el senador socialista Fidel Espinosa aseguró respetar la acción legal que interpuso Giorgio Jackson en su contra. Sin embargo, sus declaraciones no contaron con disculpas públicas ni culpabilidad en la materia, así como tampoco las incluyeron desde la Unión Demócrata Independiente. Nosotros la estudiaremos con nuestro abogado, veremos el tenor de la misma y desarrollaremos nuestra defensa. Uno pide disculpas cuando efectivamente ha considerado que ha atropellado un derecho o la honra. Yo no lo he hecho con él, yo he hecho críticas políticas. Jackson sigue planteando algo que hoy día lo podría haber hecho en silencio,
y poder haber hecho sus demandas o todo lo que él estime conveniente. Está en su legítimo derecho como cualquier ciudadano. Entonces, mire, aquí nadie está acusando a nadie. La justicia tiene que hacer lo suyo. Lo importante es que hoy día la justicia vea y que el ex ministro Jackson, como cualquier ciudadano, imponga lo que tenga que imponer. Si eso es, estamos en el Estado de Derecho. Las acciones legales presentadas por el líder de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, llegan en medio de intentos del gobierno de generar diálogos políticos. Cada persona tiene derecho, en el marco de la Constitución y la ley, a ejercer acciones legales de carácter civil, etcétera, que la Constitución y la ley le faculte cuando siente que está dañada su honra o cuando siente que fue víctima de un delito, etcétera. No podemos pretender que por resguardar el diálogo político limitemos los derechos personales individuales de las personas. Cabe recordar que el exministro Jackson habría abandonado la cartera de Desarrollo Social hace aproximadamente 5 meses, luego de una serie de cuestionamientos en torno a su cargo, principalmente por el papel de su partido, Revolución Democrática, en el denominado caso Convenios y en el robo de computadores del Ministerio de Desarrollo Social. En otras materias, el Ejecutivo ingresó las indicaciones al proyecto que busca modificar las reglas para otorgar pensiones de gracia. Esto después de que se conocieran casos vinculados al estallido social que tienen el beneficio, pero también antecedentes penales. Eso sí, la idea del gobierno no convenció a todos, como nos cuenta en su informe Macarena Román. Al Ejecutivo se le invitó durante 5 semanas a que viniera a exponer sobre el tema. Se puso en votación para hoy día y aparecieron las indicaciones. No es un tema que le interese al Ejecutivo. Con molestia reaccionó la oposición ante la ausencia del subsecretario del Interior en la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara. La sesión tenía y finalmente tuvo como objetivo dar inicio a la modificación de la ley que permite el otorgamiento a las pensiones de gracia. Si el Ejecutivo presenta indicaciones porque está interesado en realizar modificaciones al procedimiento, puesto que vislumbra los problemas que tiene la legislación actual. Problemas que el Ejecutivo busca solucionar con la revisión exhaustiva de los antecedentes penales a quienes están solicitando la pensión de gracia y abrir la posibilidad de revocar el beneficio a quienes cometen algún delito. Y hemos funcionado de acuerdo a la ley y el reglamento. Ahora, la pregunta que uno se hace es si ese reglamento y esa ley nos gusta en la actualidad o no. Y nosotros tomamos la decisión como gobierno de que no nos gusta y que la vamos a cambiar. Postura que al parecer no es suficiente. Después de aprobar en general el proyecto, la Comisión de Desarrollo Social solicitó al Ejecutivo afinar las indicaciones con plazo hasta el jueves para poder votar en particular la próxima semana. Presentó indicaciones sustitutivas y por lo tanto estaría dejando fuera los proyectos de 3 parlamentarios que fusionamos en esta comisión y en el fondo está haciendo lo que hace siempre el gobierno, tratar de imponer y no llegar a acuerdo. Uno de esos proyectos tiene relación con la posibilidad de revocar la pensión de gracia a quienes ya la tienen y que registran antecedentes penales. Todo esto a raíz de los 7 casos vinculados al estallido social que se han conocido durante los últimos días. Uno de los beneficiados, por ejemplo, cumplió una pena de 5 años por un homicidio en 2014. Principalmente era dejar sin efecto aquellas pensiones de gracia que se habían entregado mal. Y para eso, efectivamente, las indicaciones que hoy día presenta el Ejecutivo no dan ninguna garantía de aquello. Pero las críticas no solo vinieron desde la oposición. Hubo parlamentarios oficialistas que discreparon del alcance que puede tener las indicaciones presentadas por el Ejecutivo, aunque no es un pensamiento transversal. Creo que no basta solamente con informar los antecedentes o eventuales antecedentes. Yo creo que lo que debiera existir es una prohibición que sea taxativa, muy clara. La reparación no depende de que sea una buena persona o una mala persona, una persona con antecedentes o una persona sin antecedentes. Discusión que se da en medio de las dudas que asoman sobre cuántas personas con antecedentes delictuales reciben en este momento pensión de gracia otorgada por el actual y anterior gobierno. Nosotros vamos a oficiar también a la presidencia y a quienes correspondan al Ministerio de Justicia para que nos digan cuáles son todos los casos reales, porque esto está saliendo a gotera. Según Interior, hasta el 2022 había más de 18.000 personas recibiendo este tipo de pensiones, 418 de ellos por eventos relacionados al estallido social.
En los próximos días, el fiscal nacional Ángel Valencia definirá la inhabilidad o no de Javier Armendáriz tras la solicitud que hizo la defensa del general director de Carabineros Ricardo Yáñez en la causa que pesa en su contra por delitos de lesa humanidad. En paralelo, la máxima autoridad policial se reunió con parlamentarios de diversos partidos políticos, quienes le entregaron su respaldo. Veamos los detalles en el informe de Valentina Nieto. Fiscal. Debió dar un paso adelante para resolver las dudas frente a una decisión que deberá tomar en los próximos días. Inhabilitar o no al fiscal Javier Armendáriz de una de las causas que pesa sobre el general director de Carabineros, mismo persecutor que hace una semana Ángel Valencia sacó del listado de subrogantes como fiscal nacional. Son situaciones completamente distintas, una tiene que ver específicamente con los intereses institucionales generales, con múltiples factores, son cosas distintas que no corresponde mezclar. Decisiones distintas, pero que afectan a un mismo fiscal, el que la defensa de Yáñez se pidió inhabilitar junto a Jimena Chong de la causa por lesa humanidad que investiga la Fiscalía Centro Norte. Y aunque se trata de una indagatoria distinta por la que será formalizado el próximo 7 de mayo, aún así podría generar consecuencias. Es completamente factible que una de las estrategias sea fundamentar la solicitud de inhabilitar en la causa por los delitos de apremio ilegítimo en comisión por omisión, ¿no es cierto?, a raíz de que se determine en la causa por crímenes de lesa humanidad. Definición que el fiscal nacional tomaría de aquí al miércoles, luego que los abogados de Yáñez acusaran falta de objetividad por parte de Chong y Armendáriz. De este último reflotaron declaraciones que realizó a fines de 2019 en un Consejo Nacional del Ministerio Público. No podemos aceptar que una institución tenga un espíritu corporativo para encubrir delincuentes. Acá hay una responsabilidad de mando. Ha habido una forma de enfrentar los problemas de orden público que es francamente inaceptable. Dichos de Armendáriz que Valencia deberá evaluar. Será la única inhabilidad que podrá definir, ya que por reglamento el fiscal nacional solo puede pronunciarse sobre los fiscales regionales y no sobre los persecutores adjuntos, como es el caso de Jimena Chong. Los fiscales no pueden ser buenos cuando están a favor mío y malos cuando están en contra mío. Especialmente por la naturaleza del asunto es que discutamos esto como adultos. La política no puede manipular ni utilizar políticamente ni a Carabineros ni a las Fuerzas Armadas. Claro, porque la situación que enfrenta hoy el general Yáñez ha gatillado opiniones diversas, especialmente dentro del oficialismo, mientras que en la oposición presionan a la moneda para entregar un respaldo rotundo, otros cuestionan su permanencia en el cargo. Creo que hay que hacer una evaluación muy de fondo respecto de si la institución puede seguir funcionando con las herramientas que hoy día tiene Carabineros para poder hacerse cargo del momento crítico en materia de seguridad que estamos viviendo ante la situación de formalización. Incluso víctimas de violaciones a los derechos humanos en dictadura han solicitado su salida. Firmé una carta para pedir que él salga del cargo porque él es el responsable institucional de la época y para que él asume bien este proceso debe renunciar a su cargo actual. Complejo escenario en el que el gobierno busca mantener la cautela, con un respaldo que han procurado separar de la figura de Yáñez para centrarla en la institución, pese al supuesto apoyo que habría entregado el presidente Boric al general director y que su abogado filtró a la prensa. Es la institución la que hay que defender y mejorar siempre para poder ser más efectiva y eficaz en el combate a la delincuencia y la seguridad. Y por eso nuestra tarea es, respetando la justicia, garantizar que el primer objetivo de todo esto sea mantener una institución firme. Por ahora, Yáñez continuará con su agenda al mando de Carabineros tal cual está pactada, incluyendo reuniones como la de este lunes, en la que recibió a presidentes de comisiones legislativas desde el PS a la UDI, los que llegaron para entregarle su respaldo. Después de estas lamentables y atroces violaciones a derechos humanos, que, insisto, deben ser juzgadas y condenadas por los tribunales, estando en el piso esta institución, él ha sido capaz de recomponer institucionalmente a Carabineros y llevarlo al sitial que siempre ha debido tener. Yo esperaría que todo el gobierno diera ese respaldo a Carabineros, porque nos jugamos hoy día el estar mirando el precipicio en cuanto a la delincuencia y por lo tanto el poder salir adelante como país. Es una obligación y es un deber nosotros como clase política de respaldar a quienes todos los días están en la calle combatiendo el delito
en una situación que claramente está desbordada y que está haciendo vivir a las familias chilenas tremendamente angustiadas. Formalización del general Yáñez que está pactada para 4 meses más y que no es la audiencia más próxima. En menos de 2 semanas, el 19 de enero, se definirá su sobreseimiento en la causa por lesa humanidad, la misma en la que su defensa busca inhabilitar a los fiscales a cargo de la indagatoria. Nombres como el del presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, y el del presidente de la ADC, Alberto Undurraga, se sumaron a la larga lista de personas que se han reunido con el lobista Pablo Salaquet, o más bien en su casa, con empresarios y otros gremios, ¿no? Bueno, el Partido Republicano denunció esta situación a la Contraloría. Los detalles con Belén Saldías. Y se junta con la acción de AFP en una reunión clandestina. ¿Usted se planteaba la posibilidad de renunciar a la comisión o va a seguir en el cargo? Bienvenido que todos los parlamentarios de todos los colores políticos dialoguen con quienes piensan distinto. Acalorado ambiente tuvo el inicio de la comisión de trabajo. Cuestionamientos que apuntaron al presidente de la instancia, el diputado socialista Juan Santana, quien admitió haberse reunido con representantes de la asociación de AFP en la casa del lobista Pablo Salaquet. Encuentro que, al igual como ocurrió con 6 ministros de Estado, no fue registrado. Considero que fue un error político no haberlo hecho, le quité el valor a la reunión en sí misma y además considero que no hubo un tráfico de influencias toda vez que, dado que comenzó la votación de la reforma previsional la semana pasada, precisamente nuestra votación fue en contra de la industria. Difícilmente podría haber un tráfico de influencias. Por esa reunión le pidieron renunciar a la presidencia, sin embargo desestimó esta decisión. Claro que Santana no fue el único parlamentario en el encuentro con las AFP. Los presidentes de la ADC, Alberto Undurraga, y de RN, Rodrigo Galilea, también estuvieron en la casa de Salaquet, algo que sorprendió a más de un diputado. Porque no hay nada más sano que transparentar con quién tú te juntas. ¿Con qué se juntó él? Y tampoco lo... Sí, exactamente, sí lo hizo en los mismos términos que yo lo he señalado también. Reunión que ninguno de los 3 parlamentarios se registró y donde, entre otras cosas, se habrían expuesto posiciones, confrontado ideas y contestado preguntas, todo en materia previsional. Un encuentro similar al que asistió el diputado de la UDI, Guillermo Ramírez. Yo me reuní en la casa de Pablo Salaquet, fui a dar una charla. La pregunta que yo tenía que responder en esa charla era: ¿cuál es la postura de la UDI frente a la reforma de las pensiones? ¿Cuáles son las propuestas de la UDI en materia de pensiones? No la declaré porque yo no era sujeto de lobby en ese momento, porque fui a dar una charla. Unos dieron charlas, otros fueron de oyentes. El punto es que la lista de los asistentes a la casa del lobista se incrementa día a día. La presidenta del PS, Paulina Bodanovich, estuvo conversando del proceso constitucional, al igual que el diputado de Bópoli, Francisco Undurraga. Porque acabamos de hacer una reunión con el presidente y no me parece que un punto de prensa que era para eso termine saliendo solamente en la siempre los temas de contingencia se abordan. Si quieren los cito a las 8 de la mañana del Partido Socialista y hablamos sobre este tema. Yo no me reuní para acciones legislativas y encuentro que es normal, como cuando voy a una junta de vecinos o voy a una universidad, el hablar de política. Y es la clase política la que se encuentra dando explicaciones por estos días. Una polémica que comenzó cuando se conoció que 6 ministros fueron a la casa de Salaquet, cuestión que no quedó registrada en ningún caso. Yo creo que es un proceso de aprendizaje que no solo es para el gobierno. Yo creo que también, ojo, acá hay un tema que creo que también es relevante y que creo que es bueno transparentarlo. La ley no distingue, para este efecto, estas reuniones, uno es el Ejecutivo y otros sujetos pasivos también son los parlamentarios. Es decir, lo que se establezca como criterio de este caso es un criterio extensivo, ¿no? Aprendizajes a los que también apuntan algunos de los secretarios de Estado, entre ellos la ministra del Trabajo, quien reconoció que en la casa de Salaquet estuvo con Ricardo Meves, presidente de la CPC, Óscar Asbun, presidente de Sofofa y ejecutivo del grupo Luxic, Andrés Tibeli y Andrés Bulnes de la Rainvial, Jaime Munita y Juan Carlos Chomalí de AFP Capital y Andrés Merino de AFP Provida. Creo que siempre las cosas se pueden hacer de manera distinta, sobre todo viendo toda la polémica que se ha armado con posterioridad. Vamos a registrar de aquí en adelante cualquier reunión, aunque sea, entre comillas, como este caso.
marzo, una reunión informal genérica en que se habló respecto a la importancia de la cooperación público-privada para sacar adelante el país. Defensas que no dejaron contentos a todos. Por lo mismo, diputados del Partido Republicano llegaron hasta la Contraloría para denunciar estas reuniones y para que el organismo inicie un proceso. Para que por favor se pronuncie de una vez por todas y tome todas las medidas administrativas que correspondan. Además, anunciaron que llevarían a la Comisión de Ética, tanto de la Cámara como del Senado, a todos los parlamentarios que han admitido participar de las reuniones, por lo que habrá que esperar las resoluciones que se tomen tanto en el Congreso como por parte de la Contraloría. El Machi Celestino Córdoba se presentó esta tarde en el Centro de Educación y Trabajo de Vilcún, esto luego de que la Corte Suprema revocara su libertad condicional. El Machi, quien está sentenciado por el mortal incendio que terminó asesinando al matrimonio Luxinger-Macay, alcanzó a estar 4 días fuera de la cárcel luego de que la Corte de Apelaciones de Temuco acogiera un recurso de amparo que interpuso su defensa en contra de la decisión de la Comisión de Libertad Condicional que le había negado el beneficio. La resolución del Tribunal de Alzada fue revocada por la segunda sala de la Corte Suprema tras un recurso que ingresó al gobierno. Celestino Córdoba seguirá entonces manteniendo los beneficios de salida dominical y trimestral. Una preocupación existe por una nueva variante del COVID-19 llamada pirola. La Organización Mundial de la Salud ya alertó sobre la cepa que se encuentra presente en Chile también. Por eso, desde el MinSal llaman a reforzar los planes de vacunación. ¿De qué se trata? ¿Qué síntomas tiene? Natalia Muñoz con el reporte. No estoy muy preocupado. Todo el mundo se relajó después de que pasó el pic. No me causa ni sé dónde hay que vacunarse, ni cuándo, ni nada, no tengo idea. No tenía información. Lo importante es que no volvamos a sufrir lo que pasó en 2020, 2021. No tengo idea. No sabía. ¿Que hay otra? Sí, hay otra variante del COVID-19. Se trata de JN.1, conocida como pirola, una cepa que ha tenido una rápida propagación en Estados Unidos y sería más contagiosa que Omicron. Es una variante que proviene de esta rama de lo que es la variante Omicron, ya que es un punto que es importante. Este no es un virus nuevo o muy extraño, o sea, es más contagiosa porque efectivamente es como estos cambios se producen para que se pueda ir adaptando mejor a lo que es las personas, pero no es una cepa o una variante en realidad que es más peligrosa con respecto a lo que es la parte mortal. Mientras haya replicación viral, van a aparecer mutaciones, las que ya hemos conocido y las que hemos llamado como subvariantes. Cada vez que una de ellas predomina y tiene características que le permiten entrar mejor a las células y esquivar la respuesta inmune, vamos a ver pics o brotes o aumento del número de contagiados. Va a depender mucho de su estatus de vacunación de la población. Pirola junto a otros virus estacionales han obligado a que países europeos como España vuelvan a la mascarilla. Eso en recintos sanitarios y sociosanitarios en 4 comunidades autónomas. Los síntomas más reportados son dolor de garganta y congestión, mientras que otros signos en otras variantes como la tos seca o la pérdida del gusto o del olfato están siendo menos comunes. Si bien la mayoría de las personas infectadas con la JN.1 no desarrollan enfermedad grave, el principal llamado es a la vacunación. Lo importante es mantener un buen nivel de inmunidad poblacional. Las vacunas monovalentes con las que empezamos a vacunar en nuestro país provocan protección cruzada contra las variantes del SARS-CoV-2 que circulan actualmente en el país y en el mundo. La vacuna es para todos los grupos objetivo de la población. Estos son mayores de 60 años, pacientes inmunocomprometidos con VIH o cáncer, con enfermedades crónicas, personal de salud y embarazadas. El problema es que cada vez menos personas acuden a los vacunatorios. Nos preocupa, por eso nos vamos a vacunar ahora. Muy poco, hay muy poco interés. Preguntamos a algunos conocidos, amigos, familiares, no se han vacunado todavía, no sé por qué. Ya gente mayor se tiene que poner la vacuna. Yo me he vacunado con todas las vacunas, tengo las 6 vacunas y coloqué la última. Es muy poca gente y además el gobierno nos ha hecho mucha promoción.
Es la crítica que realizan los pacientes y los especialistas. Estuvimos en un vacunatorio en Providencia. El panorama es este. Solo 3 personas inoculándose a las 12 del día. Es verano y es el momento propicio para preparar la campaña de invierno 2024. Es por eso que hay que tomar las medidas con antelación en nuestro país. Y por supuesto hacer un llamado de reforzar la campaña de vacunación. Pero para las personas que tienen más de 60 años, sobre todo que tienen padecimientos crónicos, el riesgo es importante y por lo tanto la necesidad de vacunarse hay que reforzarla. Cambio de estrategia en la campaña de vacunación que también piden desde el Colegio Médico. Esto en preparación al invierno que ya se anticipa complejo debido a esta nueva cepa. Sin duda acá hay que buscar nuevas estrategias porque hay una fatiga pandémica, lo hemos dicho todos, que la comunidad ya no quiere escuchar hablar sobre el COVID, pero hay que buscar alguna estrategia en la cual pongamos en forma de fácil acceso a la comunidad, centros públicos, una serie de lugares donde nosotros podamos facilitarle la administración de la vacuna a la comunidad. A 4 meses de finalizar la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus, el gobierno dispuso de una nueva vacuna renovada por inmunizar a la población. Esta es capaz, según especialistas, de conferir una protección de hasta 70% menos de probabilidades de enfermar grave y proteger contra pirola. Cepa ya presente en Chile, América Latina y más de 40 países a nivel mundial. Hoy miles de personas llegaron hasta la Gruta de Lourdes en Quinta Normal. El objetivo, acercarse a Leda Bergonzi, la denominada sanadora de Rosario. Bueno, la jornada estuvo marcada por el caos, largas filas, el calor y los desmayos y la polémica además que dejaron sus declaraciones sobre el cáncer. Daniela González nos cuenta. ¿Me pueden escuchar? Les dije 1000 veces, cuando entre todos ellos voy a echar la silla de ruedas siguiente. Número 3000. Llevamos aquí. Otra vez tumulto, calor y largas filas. Otra vez miles de personas reunidas. Leda Bergonzi, la sanadora de Rosario, visitó esta vez la Quinta Normal. Tengo muy en claro que el que sana es Cristo y digo, lo repito constantemente y esto también, ¿no? En esta gran necesidad que hay se ve. Necesidad de miles de personas que esperaron por horas, incluso días, un puesto en la fila para ver a Leda. Estamos acá, ya hemos hecho harto esfuerzo. Mi hija se quedaron 2 noches y me trajeron ahora a mí para acá. Llegamos el día viernes, el día sábado, a primera hora, como a las 7 de la mañana. Y hemos estado todos estos días ahí. Alojamos en carpas, sí, alojamos en carpas. Ya trajimos carpas. Usted ve, mire, toda la ropa que andamos trayendo. Trajimos de todo para poder pernoctar. Y bueno, estamos acá desde el viernes. Desde el viernes, acampando. Ha sido muy caótica la entrada. Pero bueno, siempre todo con esfuerzo. Y bueno, Dios quiera, salgamos victoriosos. Este lunes estuvo marcado por el calor y cientos de personas desmayadas y descompensadas, una producción que no dio abasto, con más de 5000 personas reunidas y un santuario totalmente colapsado. Siempre se llamó a las personas a que no vengan a acampar. Exactamente. Siempre, en todos lados. Pasa también, en todos lados se dijo que por favor no vengan a acampar. Tampoco es necesario que vengan tan enfermos y siempre lo digo yo, vengan con una fotito. Pero Leda Bergonzi ya había generado polémica en su visita al templo votivo de Maipú. Allí dijo que el cáncer se debe a la falta de perdón de los pecados. Aclaremos de paso, porque esa nota fue divina, pero tomaron solamente eso. Entonces, ¿qué hago? Respecto a una vida de fe es alentar a la gente a que se acerque al perdón y a Cristo. Pasa que es un tema muy intenso. Me tomaron de sorpresa. Y bueno, contesté lo que me salió en ese momento porque soy de contestar. El tema del cáncer es un tema, ella primero, por lo que entiendo, dice que es una enfermedad del hoy. No es así, tenemos rastros de cáncer ya desde hace mucho tiempo en la historia. De acuerdo, hay personas que se dedican a la historia de las enfermedades, colegas míos, y efectivamente teníamos rastros, de acuerdo, de problemas celulares, de acuerdo, de momias, de acuerdo, que uno puede efectivamente hacer algunos ejercicios. Eso es lo primero. Lo segundo,
Sí creo yo que el cáncer hoy día, como están dadas las cosas, en un mundo donde es muy agitado, en fin, obviamente que estamos expuestos a una mayor carga de una contingencia cotidiana muy dura, ¿ya? Y eso lo digo en términos, en términos occidentales, no lo estoy diciendo en términos solamente de Chile. Y obviamente que hay ciertas enfermedades que se nos manifiestan con mucha más fuerza, fundamentalmente en Occidente, donde tratamos de buscar las curvas de oferta y demanda, mandan nuestra vida, donde no llegamos a final de mes porque no tenemos recursos. Yo creo que la parte médica nunca hay que dejarla de lado, siempre hay que seguir los controles, la mamografía, la ecografía, y bueno, eso no se contrapone con las creencias que uno tenga, de lo que sea, pero no hay que dejar a la medicina tradicional de lado. Grupos de expertos han repudiado sus declaraciones. Otros creen que no se puede separar lo físico de lo espiritual, aunque siempre señalando la importancia de no alejarse del mundo médico. El perdón es un camino de vida para toda persona. Entonces, junto con aliviar y someterse a tratamientos médicos, también hay que preparar el alma en el camino de la enfermedad. A mí me parece que está desde la antropología de que la persona es cuerpo y alma, y por lo tanto, la enfermedad física también exige un camino espiritual. A pesar de las polémicas declaraciones, lo importante es saber que toda enfermedad necesita acompañamiento médico. La fe puede llegar a complementar ese camino. Uno que confía ciegamente en Leda Bergonzi, la sanadora de Rosario. En la región de Los Lagos se lleva a cabo el 5º encuentro de vinculación social, una instancia en la que autoridades, empresarios y el mundo social se reúnen para discutir el camino a trazar para el futuro del país. Los detalles los vamos a revisar con Francisco Verdejo. La sociedad civil. Explorar el sueño de nuestro país en un escenario de emergencia climática. Fue esa la premisa que dio vida a la 5ª versión del Encuentro de Vinculación Social 2024. Una cita que reunió a empresarios, líderes sociales, comunidades y autoridades. Y que es bien importante que podamos tener estos espacios para conversar y reflexionar sobre los grandes desafíos que enfrentamos, en particular el desafío del cambio climático y cómo eso afecta a nuestro futuro, a nuestro presente también. Una reunión entre pares improbables con representantes de 14 regiones y más de 150 comunas de Chile. El Parque Hueñu Hueñu en Puerto Varas fue el entorno natural para impulsar esta iniciativa. De alguna manera muy extraña nos estamos autoconvenciendo de que la diferencia es una amenaza. Pero por el contrario, este encuentro lo que busca es poner de manifiesto que la diferencia fortalece a las democracias y fortalece a los países. Por ello, ese es un pilar de desarrollo que no podemos abandonar. Emprendedores rurales, gente, empresarios, dirigentes sociales, gente del mundo del arte, una diversidad de distintas personas que se han querido convocar acá a que juntos nos dediquemos una jornada completa a explorar el proyecto país. Tras un 2023 marcado por los efectos de la crisis climática, el propósito de ENVIS fue convocar al diálogo para crear soluciones innovadoras ante los desafíos de Chile bajo este desafiante contexto global. Los desafíos medioambientales no son solamente medioambientales, son sociales, son económicos y requieren ser abordados con urgencia. Para abordarlos con urgencia requerimos de la voluntad y de un consenso social muy grande, y eso requiere diálogo. También tratar de construir un diálogo entre personas muy distintas para ver si construimos soluciones también que la gente está exigiendo y anhelando durante tanto tiempo. Y el cambio climático y todos los desafíos que tenemos como en el siglo XXI son probablemente algo que merece y vale la pena ceder posiciones para lograr grandes acuerdos. Contar con una infraestructura resiliente ante la crisis climática y leyes que enfrenten sus efectos fueron algunos de los puntos compartidos entre los presentes. Esta es la acción social que requiere para que esa ley se pueda implementar, pero Chile tiene una ley marco de cambio climático que dice que vamos a ser carbono neutral a más tardar al 2050 y resiliente frente a los efectos adversos del cambio climático.
Con alrededor de 1.500 asistentes, desde ENVI se elaborará un documento que servirá como hoja de ruta en sustentabilidad para nuestro país, que será publicado en los próximos días. Además, se definió que el próximo encuentro de vinculación social se desarrollará en Coquimbo el año 2025. Termina CNN Prime, viene CNN Tiempo y luego, como cada lunes, nos reencontramos en Aquí se debate. Va a estar, entre otros invitados, bueno, va a estar la presidenta de Bópoli, va a estar el jefe de bancada de los senadores de la UDI, va a estar Diego Vela, presidente de RD, y la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. Mucho que conversar, mucho que debatir, así es que no se lo pierdan. Lunes 8 de enero, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.